Fantastic. Bien, aquí estamos una vez más con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Hoy estaremos fijándonos en el capítulo 3, artículo 5. Capítulo 3, artículo 5. Voy a leerlo. Hoy no tenemos puntos porque solamente hay una idea central en este texto. Así que voy a leerlo y luego empezaré con la enseñanza. Confesión de Londres, capítulo 3, artículo 5. A aquellos de entre la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito eterno e inmutable y conforme al consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los escogió en Cristo para gloria eterna, solo por su libre y gratuita gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, lo moviera a ello. La idea central de este pasaje es que la predestinación de Dios está fundamentada en su beneplácito, en su voluntad. Esta es la idea clave aquí. El título de esta grabación es Sola Gratia, gracia con T. Sola, S-O-L-A, gracia, G-R-A-T-I-A. Uno de los lemas de la Reforma Protestante, las 5 solas. Sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide y sola Deo gloria. Muy bien. Bueno, ya que estamos con el tema de la gracia, muchas gracias a vosotros, hermanos, por estar aquí hoy en la clase y espero que sea fortaleza de bendición, edificación para vuestras vidas. Bueno, como hemos venido viendo en otras grabaciones, Dios predestina a ciertos hombres y a ciertos ángeles para vida eterna. Y hoy en nuestro estudio vemos que la raíz de la elección es la voluntad de Dios. El artículo 5 se está preguntando por la causa, el motor detrás de dicha elección bondadosa. Bueno, antes que nada, deciros que la confesión destaca aquí correctamente que la elección se celebró antes de la fundación del mundo. Os daré 3 textos bíblicos que respaldan esta noción. Texto número 1, Efesios 1.4, dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Texto 2, 2 de Timoteo 1.9, dice que Dios nos salvó antes del tiempo de los siglos, es decir, antes de la fundación del mundo. Y texto número 3, 2 de Tesalonicenses 2.13, que también citamos la semana pasada, que fuimos elegidos desde el principio. Entonces, ¿cuándo fuimos escogidos por Dios? ¿Cuándo Dios nos predestinó para salvación? Pues según la Biblia, en la eternidad. Es decir, antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, desde el principio. Por tanto, Dios, antes de crear el universo, ya pensaba en nosotros. Ya nos amó. Aleluya, qué dulce saber esto. Esta elección de Dios, que fue decretada en la eternidad, es una elección entonces eterna y obviamente inmutable. Lo eterno es necesariamente inmutable. Entonces, esta elección de Dios, que es eterna e inmutable, se deriva, según la confesión, del beneplácito de su voluntad. Dios elige a algunos, Dios predestina a algunos para vida, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, Dios nos escoge, Dios nos predestina para vida eterna en base a su voluntad. Como dijo Charles Spurgeon en el siglo XIX, el predicador inglés, Spurgeon dice, si tú me preguntas por qué Dios me salvó a mí, solamente te diré porque quiso hacerlo. En términos aquí de la confesión, Dios lo hizo todo según el beneplácito de su voluntad. En este sentido, nosotros los evangélicos defendemos el principio de sola gratia. La gran causa detrás de nuestra predestinación es la voluntad de Dios. Una referencia bíblica aquí sería Efesios 1, versículo 5, que dice,
en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Dios nos eligió, porque fue el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos, la elección de Dios se fundamenta en la voluntad divina. Y todo lo que hace Dios para nuestra salvación eterna, en última instancia, proviene de su voluntad generosa y bondadosa. De hecho, en la economía de la salvación, Cristo hizo lo que hizo por nosotros en sujeción a la voluntad del Padre. Y el Espíritu hizo lo que hizo en nosotros en sujeción a la voluntad del Padre. Os pongo un par de ejemplos. En cuanto a Dios el Hijo, dice Gálatas 1:4, que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces Jesús hace lo que hace en subordinación a la voluntad del Padre. ¿Y qué diréis sobre el Espíritu Santo? Pues en Santiago 1:18 dice el texto que Dios, de su voluntad, es decir, según su beneplácito, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y sabemos que la obra del nuevo nacimiento, este renacer, es fruto, obra, labranza del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, la elección de Dios es graciosa, libre, soberana, bondadosa. Y todo lo que Dios hace para nuestra salvación eterna se deriva de su buena voluntad. Entonces, Cristo muere por nuestros pecados, de acuerdo a la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo nos regenera según la voluntad divina. Esto significa, pues, que todos los aspectos de nuestra salvación, desde el principio hasta el fin, todos los aspectos dependen de la voluntad generosa de nuestro Dios. La causa está en Él. Y la confesión en este sentido subraya que esta obra de elección ha sido por su libre y gratuita gracia y amor. Y un buen pasaje que respalda lo que estamos aquí diciendo es Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Por cierto, si estáis oyendo algunos ruidos raros, es que hoy está pegando bien fuerte el viento y el micrófono está a tope, entonces si oís cosas raras es que es el viento golpeando contra la ventana, ¿no? Que también tiene ganas de entrar aquí en el despacho y recibir la clase, pero lo siento, esta clase es solamente para seres humanos, no para el viento. Bueno, Deuteronomio 7, 6 al 8. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó. Este texto es bien importante porque nos prepara para entrar en la negación que encontramos en la última frase del artículo 3.5. que dice que Dios nos escogió sin ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa que lo moviera a ello. Entonces, Dios no nos elige según nuestro mérito. Eso es lo que estamos viendo aquí en el texto de Deuteronomio. Dios escoge a su pueblo por amor, por gracia, por esa libertad que Dios tiene, no por el mérito de los escogidos. Entonces Deuteronomio 7 resalta que Dios no escoge a los israelitas por su mérito, sino por la gracia divina. La elección de Dios se deriva del amor libre del Señor. En este sentido, defendemos la elección de Dios como incondicional. Incondicional. Porque la elección de Dios no está condicionada por la criatura. La elección de Dios está solamente condicionada por la voluntad divina. No depende de la criatura, por tanto es una elección incondicional. Y no hace falta deciros que esta creencia entra en conflicto directo con el arminianismo, el cual cree que la predestinación sí está condicionada por la presciencia de Dios. Voy a citaros unas líneas de
R.C. Sproul, que ya no está entre nosotros, pero explica la perspectiva arminiana, y está criticando la perspectiva, en las siguientes palabras. Y dice esto en su libro, ¿qué es la teología reformada? Que, a ver, os lo voy a enseñar porque sería una buena adquisición ahora para Navidad. R.C. Sproul, ¿qué es la teología reformada? Okay. Dice Sproul, la elección condicional normalmente se basa en el conocimiento previo que Dios tiene de los actos humanos y sus reacciones. Dios mira desde la eternidad por el túnel del tiempo y sabe con anticipación quién responderá. Sabe quién responderá positivamente al Evangelio y quién no. Él sabe de antemano quién tendrá fe y quién no. Y basado en este conocimiento previo es que Dios escoge a algunos. Ella sabe quiénes cumplirán las condiciones para ser elegidos y sobre esa base los elige. Ok, ¿cuál es el problema con esta teoría arminiana? Bueno, yo veo aquí tres grandes problemas a nivel teológico. El primer problema. Esta teoría implica que Dios aprende nuevos datos y niega entonces la omnisciencia divina. Porque claro, Dios tiene que mirar a través del túnel del tiempo antes de decidir algo. Pero según la doctrina del conocimiento necesario de Dios, Dios ya lo sabe todo. Él no tiene que estar ahí pensando de antemano qué va a hacer fulano ni qué va a hacer fulana. Él ya lo sabe. Dios no aprende datos nuevos. El Salmo 104, a ver cuál era, el 147, versículo 5, dice que grande es el Señor nuestro, de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios no necesita una bola de cristal. Dios no necesita un túnel del tiempo. Dios ya lo sabe todo en virtud de su conocimiento necesario. También 1 Juan 3:20 dice que Dios sabe todas las cosas. Dios no aprende nada nuevo. Entonces esta teoría de los arminianos niega la omnisciencia divina. Problema número 2. Esta teoría de salvación por presciencia niega la depravación del ser humano. ¿Cómo puede un muerto espiritual resucitarse a sí mismo? Es que no puede. Sencillamente no puede. No hay ningún hijo de Adán que pueda arrepentirse ni colocar fe en Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que tanto el arrepentimiento como la fe son dones de la gracia de Dios. Por tanto, es imposible que Dios esté fijándose en personas que estén ahí arrepintiéndose y creyendo en Cristo sin la obra eficaz de su Espíritu Santo en ellos. Para que una persona crea en el Evangelio, para que una persona se arrepienta del pecado, Dios tiene que producir esta fe y este arrepentimiento en ellos en la regeneración. Entonces, esta teoría arminiana está negando la depravación del ser humano. Nos acordamos de que Pablo dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, no debilitados, como dicen los católicos, muertos en vuestros delitos y pecados. Así que el arminianismo niega la depravación total del ser humano. Y el tercer problema, y me imagino que algunos ya habréis sacado esta conclusión de lo que acabo de deciros, esta perspectiva arminiana enseña que la salvación en última instancia es por obras. La salvación en última instancia es por obras. Porque de nuevo, según lo que ha dicho ahí Sproul, si Dios primeramente tiene que fijarse en los seres humanos, y según su presciencia, su previo conocimiento, su anticipado conocimiento, Dios ve de antemano que tú vas a elegir a Dios, yo voy a rechazar a Dios, y Dios te escoge a ti y me pasa a mí por alto, porque Él sabe de antemano que tú vas a escogerle, pues en última instancia tu salvación depende de tus obras. Dios ve tu arrepentimiento, Dios ve tu fe, Dios ve tu santificación, Dios ve tu perseverancia en la fe hasta el fin, y Dios te escoge. Entonces, gloria a ti. Sí, no niego que Dios haya hecho una cosa tremenda contigo, pero tú sigues teniendo algo de qué gloriarte, en qué gloriarte. Pero la Escritura nos enseña que la salvación es por sola gracia. Sola gracia. Efesios 2:9,
no por obras, para que nadie se gloríe. En el arminianismo y en el catolicismo, el hombre sí puede gloriarse en sí mismo. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Sola gracia. La salvación es del Señor. Por consiguiente, la elección de Dios es incondicional en el sentido de que no está condicionada por la criatura. La predestinación para vida emana del amor y de la gracia de Dios, porque la salvación es del Señor. Y dado que la predestinación depende enteramente de la voluntad de Dios, Él recibe toda la gloria en la salvación de los pecadores. Qué consuelo es saber, en esta tarde, que nuestra salvación eterna no depende de nuestra voluntad frágil, inconstante, torpe. No. Nuestra salvación eterna depende del beneplácito eterno e inmutable de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Toda la gloria al Dios Trino por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Y acabamos hoy nuestra clase diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Un abrazo desde Almería en el nombre de Cristo. Y ya nos vemos en la siguiente grabación sobre el capítulo 3, artículo 6. Hasta luego.